La próxima plática es de Gaudencio Rodríguez. Néstor, ¿te gustaría contarme un poco más sobre él? Sí, Gaudencio es psicólogo y psicoterapeuta, autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del castigo corporal, coordinador de innovación en México de Fundación América por la Infancia, es consultor de la UNICEF. Él, el día de hoy, esta tarde, nos hablará de el tema que ha titulado Reparar la infancia. Gaudencio, es un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todo el equipo. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y pues, tengo la fortuna de hacer mi intervención después de muchas ponencias muy interesantes con mucha información valiosa, científica, diversa acerca de esta etapa del ciclo vital que es la adolescencia. Y efectivamente, el tema a abordar es reparar la infancia. Me viene muy bien que las personas que han estado participando de este congreso hayan podido aprender mucha información y conocimiento a través de las anteriores conferencias, lo cual no significa que quien está mirando solamente esta conferencia, el mensaje no vaya a llegar. Lo único que quiero sugerir es que reparar la infancia, pues es un tema sensible, complejo, amplio y, bueno, dispongo solamente de unos minutos para poder transmitir herramientas y principios que sirvan para tal fin. Esa es mi expectativa. Entonces, quisiera comenzar dejando dos ideas en la mesa, porque sobre ellas van a estar, digamos, afianzadas el resto de la información, de las sugerencias y de todo lo que voy a compartir. La primera idea es importante asumir que educar es una función, una profesión altamente compleja, intensa y prolongada. Hace cerca de 100 años, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, se apropió de estas palabras diciendo que considera la existencia de tres profesiones imposibles. Una es educar, otra es curar o psicoanalizar, y la tercera es gobernar. Lo que tienen en común estas tres profesiones es el factor humano. Le tradujeron así como profesiones imposibles por la complejidad que encierra. Comprender a un ser humano es todo un reto, porque el ser humano es un misterio. Tratar de entender a una sociedad de individuos, de seres humanos, pues potencializa la complejidad. Entonces, educar, psicoanalizar y gobernar se vuelve, no diríamos imposible como lo tradujeron, porque ya ha sido posible. Por eso estamos aquí en el planeta Tierra. Pero sí es de una complejidad muy, muy alta. Entonces, dejemos ahí en el aire esta primera idea. Cuando hablamos de crear, de educar, de acompañar a niñas, niños y adolescentes, estamos ante una profesión muy, muy compleja. Desprendiendo de ahí esta segunda idea o este segundo constructo. La paternidad y la maternidad, dijimos, son profesiones u oficios donde lo único garantizado entonces será el error y la duda. Es tan complejo y las circunstancias de vida en ocasiones se ponen tan difíciles como es esta pandemia que atravesamos, que por momentos la vuelve imposible. De ahí que lo único garantizado sea el error y la duda. Es así porque hablamos de una actividad estrictamente humana y lo propio del ser humano, lo propio del humano es la imperfección. Entonces, hay dos expresiones. Una, en la crianza, el error es inevitable. Y la reparación
fundamental. La palabra, el concepto reparación ha ido apareciendo a través de las conferencias de este congreso y ahora reparación, digamos, es el centro de esta conferencia, de esta intervención mía. Entonces, dejemos estas dos ideas como la base para lo que continúa. La primera es que educar es una función en ocasiones imposible. Y la segunda es que al ser una función humana, lo único garantizado va a ser el error. Entonces, no pretendamos hacer de la crianza positiva, respetuosa, con amor, con dignidad, un malentendido, pensando que de lo que se trata es de nunca equivocarnos. Eso es imposible. Y pretender tal cosa, lo único que va a generar es un gran gasto de energía, de motivación, que nos va a llevar a niveles de estrés mucho más altos. Entonces, no se trata, digamos, de nunca equivocarnos. De lo que se trata es de estar ahí, conscientes, para poder identificar cuál es el efecto de lo que yo hago como papá, como mamá o como persona que cuida. Si acertamos, estamos ahí para gozar, para festejar con nuestra hija, con nuestro hijo, con el alumno o la alumna. Y si nos equivocamos, estamos ahí para poder detectarlo y entonces reparar la situación. Avanzo ahora con una afirmación del escritor José Saramago. En sus cuadernos, él se preguntaba si el hecho de haber sufrido tanto no sería la mejor causa para no hacer sufrir. Su cuestionamiento nos plantea que si la lógica imperara, puesto que somos una generación que venimos de haber sido disciplinados con estilos que gozaron de buena dosis de autoritarismo y que por lo mismo en más de alguna ocasión nos llegaron a lastimar física, psicológica, emocional, espiritual, culturalmente, de la manera que sea, conocemos el dolor, conocemos el sufrimiento. Por lo tanto, deberíamos de utilizar ese saber para que desde nuestra empatía no repitiéramos esa misma historia. Sin embargo, tal cosa no siempre la conseguimos. Seguramente muchas de las personas que me están escuchando en su rol de papá, mamá, docente, se propusieron al iniciar esa función que jamás le iban a pegar, le iban a gritar, iban a insultar, criticar o humillar a su hija, a su hijo, a su alumnado. No obstante, apareció el estrés de la vida real, concreta y cotidiana. Estamos haciendo lo que no queríamos hacer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ya hemos ido escuchando explicaciones a través del Congreso. Yo solo voy a apoyarme en esta lámina que ustedes pueden leer mientras yo sigo hablando para subrayar un par de cosas. Tendemos a repetir ese daño con quien criamos, con quien educamos, porque a nosotros nos lastimaron en nuestra respectiva infancia o adolescencia y nadie nos dijo que eso no estuvo bien. O nos lastimaron y no tuvimos la oportunidad de poder tramitar ese dolor, esa angustia, ese miedo, esa furia, esa rabia, ese odio que nos provocó el momento en que la persona que más debería de generarnos confianza, que más debería de cuidarnos, protegernos, nos desprotegió. Y no solo eso, sino que nos agredió, dejándonos una herida, dejándonos un trauma. Ustedes ven que trauma y herida son sinónimos. La gente actualmente se defiende, la gente adulta, y suele decir, pues bueno, sí, a mí me trataron con rudeza y demás, pero no estoy traumado. Habría que investigar, habría que leer sobre teoría del trauma o simple y sencillamente habría que ir al diccionario.
para darnos cuenta que prácticamente nadie de esta generación adulta nos hemos salvado de una herida pequeña o grande, de un trauma pequeño o grande. ¿Por qué? Por lo que comencé diciendo en esta charla, porque fuimos creados, educados por seres humanos, por lo tanto imperfectos, que se equivocaron, sobre todo cuando la vida les apretó, sobre todo cuando desde su amor y buena intención deseaban hacer de nosotros muy buenos seres humanos, y la propuesta social de crianza, del tiempo de mis padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, pues era autoritaria. Entonces, hablo así de manera, digamos, tan afirmativa, porque las evidencias que ustedes han ido escuchando a través del Congreso así nos lo dicen. Prácticamente no hay un adulto contemporáneo que se salve de llevar más de alguna herida mismo en su cerebro. También vale la pena decir que no todo golpe físico, verbal, cultural, espiritual, del tipo sea que hayamos recibido, dejó un trauma, una herida. Esto depende de la posibilidad o imposibilidad de haber podido yo como niño o como adolescente de aquel tiempo poder transitar y tramitar este dolor. Porque nos dice Boris Cyrulnik, psiquiatra que sabe de estos procesos de reparación y de resiliencia, que cuando la persona traumatizada ha podido explicar el acontecimiento desgarrador, entonces se ha visto obligado a buscar las palabras y las imágenes para producir un relato. Cuando yo tengo la posibilidad de poder pasar a lo simbólico de la palabra y construir con ello un relato, esas emociones que son sensoriales en el cuerpo pasan al nivel de lo simbólico, y mientras que lo sensorial en el cuerpo es difícil que yo lo controle, lo simbólico de la palabra hecho una narrativa del suceso sí me permite darle un control y darle incluso un significado. Por lo tanto, ese golpe, esa bofetada que a mí me dieron, si yo tengo la posibilidad de poderlo compartir, de poderlo dialogar, de poderlo pasar al símbolo de la palabra, entonces voy a poderle dar a ese recuerdo una memoria verbal. Lo contrario, se quedará ahí como una representación más bien de tipo sensorial, ¿no? De tipo afectivo. Y lo sensorial resulta complejo, es muy difícil manejarlo. Eso es lo que genera un trauma. El trauma nunca hablado hace resurgir las huellas, mientras que el trauma, cuando ya pudo ser hablado, verbalizado, compartido, reformula el recuerdo, añadiendo a la memoria las palabras. Entonces, si nosotros podemos darle nombre a la experiencia, podemos nombrar esa situación difícil. El problema es que cuando los adultos le pegan a un niño, niña o adolescente, no siempre logran encontrar esta posibilidad de poder dialogar. Y entonces eso sí puede devenir en algún trauma. ¿De qué tamaño? Pues va a estar en función de muchas variables. Sobre todo estará en función de las características individuales de esa niña, niño o adolescente que recibe el acontecimiento agresivo. Depende de su edad, sus circunstancias de vida, su temperamento, la frecuencia del golpe. La frecuencia del golpe, la cantidad, la cronicidad, la característica del agresor y el vínculo que guarda con él o con ella. Es mucho más impactante el trauma cuando la fuente de dolor es causada por nuestras figuras primarias de cuidado. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestro familiar adulto que nos cuida, nuestro docente, nuestro instructor, nuestro catequista. Cuando la persona es significativa para el niño, la niña o adolescente, el riesgo de trauma es más grande. No quiere decir que cuando es un desconocido no lo sea, pero aumenta como la intensidad de la herida.
Nos dice el psicoanalista Recalcati que todo hijo es un heredero, porque tiene la misión de no repetir, sino de recobrar individualmente lo que le ha sido transmitido por quienes le dieron. Es decir, el hijo es un heredero de todo aquello que sus padres y personas que le cuidan le han transmitido. Pero para que no repita lo vivido, necesita hacer un proceso de recuperación, de análisis de todo eso recibido, para entonces no repetir. ¿En qué consiste este proceso a través de la vida? En poder hacer un discernimiento y, entre muchas cosas, identificar qué de lo que me dieron mis padres en ese largo proceso de crianza y las personas que me cuidaron fue bien tratante y qué fue maltratante. ¿Qué? Para quedarme con los buenos tratos, su recuerdo, sus beneficios, agradecerlo y para poder nombrar los malos tratos, identificar sus secuelas, vírmelas, regresarlas a la fuente de origen y curar esas heridas, llenando esos lugares y espacios de otra manera. La foto que vemos ahí en la pantalla es muy elocuente. El trauma es, digamos, la fotografía del trauma. Ahí hay una repetición, no hay, digamos, una herencia procesada que permite evitar la repetición. Ahí hay trauma, por eso repetimos. Entonces, lo que quiero a continuación es decir, solo este par de cosas para amarrar lo antes dicho. La primera, nunca olvidemos que así como cada abrazo recibido en la infancia se convierte el día de mañana en una suma de gratos recuerdos que contribuyen al fortalecimiento del carácter, también cada golpe recibido ocupa un recuerdo que nos vulnera, que fragiliza y que fractura nuestra emocionalidad, nuestro psiquismo. Vimos buenos y malos tratos, pero el efecto y las secuelas son diferenciales. Los buenos tratos se traducen en fortalecimiento de carácter, de personalidad, en sano desarrollo, mientras que los malos tratos se traducen en el individuo en síntomas, inseguridades, fobias, taras. ¿Por qué hago este subrayado? Porque un efecto del trauma psicológico es que muchas veces, al no poder procesar la experiencia, la persona se convierte en adulta y anda por la vida diciendo que ella es una persona fuerte, sana, productiva, gracias a aquellos cincronazos que alguna vez me dieron mis padres. No, ese discurso solo es secuela del trauma, porque la evidencia es muy precisa y no requiere tanta explicación. Si yo soy una persona con esos talentos, tiene que ver con los buenos tratos que recibí de mis propios padres, madres y quienes me cuidaron. Aquellos malos tratos, probablemente menos, tienen que ver con estas inseguridades, con estas cosas que yo he estado teniendo que trabajar conmigo a través del tiempo para remontarlas. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación. Inevitablemente, transmitimos como padres, madres, personas que cuidan lo que somos. Yo no quisiera lastimar a mi hijo, pero yo le voy a dar no lo que deseo, sino lo que soy, lo que tengo. Enseñamos lo que sabemos y modelamos, ponemos el ejemplo con lo que tenemos. Somos lo que hacemos, somos lo que decimos, somos palabra, y lo que decimos con nuestras palabras, la manera en que decimos, no son palabras, es nuestro sí mismo. Bueno, con estas ideas entonces, quisiera yo dar un paso a lo central de mi exposición. Yo pretendo entrar a esta pregunta. ¿Qué hacer para no generar heridas con nuestro error parental? Si ya he reconocido y asumo que me he equivocado con mi hijo, con mi hija, y producto del estrés, de mi historia, de mi creencia sobre lo que es la disciplina, etcétera, me fue la mano más de alguna vez, se
se me fueron las palabras y le agredí, se me fue la conducta y le generé un desplante, o le atemoricé con mi método, mandándolo al patio oscuro, mandándolo al cuarto oscuro. Y hoy reconozco que he hecho ese tipo de cosas, pero no le quiero afectar, no le quiero provocar un trauma. ¿Qué puedo hacer? Vean que en mi afirmación o en la pregunta que estoy lanzando hay ya una idea muy importante, que es esta. No significa que todo lo que yo he hecho negativo, mencioné al inicio, va a generar trauma. Lo que sí va a generar mis malos tratos es un dolor, invariablemente. Dolor físico, dolor psicológico. El dolor no se lo voy a poder evitar. Lo que sí le voy a poder evitar es el sufrimiento o el trauma. ¿Cómo hacemos para hacer eso? La fórmula es yendo de mi error parental, de haberle pegado, gritado, insultado, humillado, etcétera, ir hacia la reparación. Esa es la fórmula. Pasar del error a la reparación. Y para eso, quisiera compartirte el desmenuzamiento en 10, digamos, no son pasos, no es receta, sino en 10 elementos para ir del error parental a la reparación. Ya han escuchado ustedes mucho sobre reparación en este espacio. ¿Cómo reparamos en el día a día? Si en algún momento yo le grité o le pegué, segundos después me doy cuenta que eso no estuvo bien. ¿Cómo reparo? Para compartirte estos 10 elementos, para ir del error a la reparación, quisiera que pienses así rápidamente, si lo deseas, si puedes, si quieres. Recuerda la última vez lastimaste a tu hija o a tu hijo, de la manera que haya sido, y trata de identificar qué reflejaba su cara, cuál era su gesto, qué decía su carita, o su cara más grande si era un adolescente. ¿Qué imaginas tú que estaba pensando acerca de sí mismo en ese momento? ¿Qué pensaba acerca de ti como papá, de ti como mamá o como docente en ese momento? ¿Qué imaginas tú que quería hacer en ese momento? Con eso que sentía y pensaba, ¿qué quería hacer? Y finalmente, ¿tú qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y qué hiciste después de ese suceso? Quisiera pedirte que sostengas valientemente por un momento esa imagen allí en tu mente. Entonces, poder sugerirte lo que se puede hacer en ese momento para que ese dolor no se traduzca en trauma o en sufrimiento crónico. Empezamos por arriba. Lo primero que necesitamos hacer es asumirnos responsables. Asúmete responsable y repudia tus acciones maltratantes. Lo segundo, reconoce el daño. Para poder reconocer el daño, para poderlo identificar, necesitamos estar ahí, conscientes de lo que estamos haciendo con ese hijo, esa hija. La palabra disciplina, crianza consciente, ha salido muchas veces durante el Congreso. Bueno, necesitamos eso ahora en este momento para poder reconocer que le hice daño. Porque yo puedo decir, bueno, le grité, pero a mí me gritaban peor, o no me gritaban. A mí mis padres me pegaban. Qué blandengue es este niño, no tiene por qué andar diciendo que yo le estoy maltratando. Bueno, ojo, es que el criterio acerca del daño no lo he de determinar yo como papá. Lo determina la persona que recibe lo que yo le doy, es decir, mi hija, mi hijo. Y eso solo lo voy a poder identificar mirándole su gestualidad, su rostro, sus gestos, palabras, sus gemidos, su lenguaje corporal y las palabras que le puedan surgir en ese momento. Cuando hacemos algo de este tipo, en la adolescencia, las adolescentes ya tienen más capacidad, digamos, de protegerse.
Es probable que si tienen un temperamento fuerte y tienen la fuerza del momento, puede que nos digan, ya, no me grites así, no me hables así. Mira su gesto, identifica su dolor para que puedas reconocerlo. Si ya reconociste que le has hecho daño, entonces responsabilízate de ese acto puntual. Y entonces, dile, fui yo quien perdió el control. No debí gritarte así, no debí pegarte así, no debí hablarte así, no debí darme la espalda, irme y dejarte ahí hablando a solas. 4. Exprésale tu arrepentimiento. Obviamente, yo lo que estoy ahorita señalando son esos 10 elementos para llegar a la reparación, pero esto, insisto, no es una fórmula ni algo que hay que hacer solo porque este psicólogo lo está recomendando y porque lo escribió ahí en su libro y lo leí. No, esto tiene que ser porque realmente yo estoy sintiendo estas cosas. Me estoy sabiendo responsable, estoy reconociendo el daño y me estoy responsabilizando del acto, y todo eso, al ver cómo lastimé a mi hijo, a mi hija, me lleva a esta sensación desagradable de dolor, de culpa. Y entonces es genuino, hay que decirle, siento mucho haberte gritado, siento mucho haberte lastimado, pegado, humillado, lo que haya ocurrido. 5. Valida sus sentimientos y sus reacciones. En ese momento, tu hija, tu hijo, va a tener una reacción desorganizada probablemente, con una conducta hacia afuera desorganizada. Puede que salga corriendo y azote la puerta, que aviente a un lado los vasos de la mesa donde estaban sentados y los quebre. Puede que grite y maldiga, pero también puede ser que tenga conductas internalizantes, es decir, que se quede como congelado, paralizado, asustado. Bueno, cualquiera que sea su reacción, hay que validar los sentimientos y esas acciones o conductas que tenga. Hay que decirle algo del tipo, entiendo tu coraje hacia mí en este momento. Fui yo quien perdió la cabeza, quien se equivocó. Entiendo que estés triste y no quieras hablar por un momento, por unos días. Entiendo tu miedo, entiendo tu desconcierto, entiendo que dejes mí en lugar de acercarte y dialogar de lo que... Eso es validar sus sentimientos y sus conductas. 6. Explícale, una vez que ya hicimos eso, él ya ha identificado que no fue él el que estuvo mal, sino que fui yo quien perdió la cabeza. Ya le validé sus sentimientos, es muy probable que se va a sentir seguro en la relación, porque está ante una persona honesta. Como ustedes han escuchado, primero tenemos que hacer conexión emocional. Hasta aquí, digamos, estos 5 elementos le dan una seguridad emocional porque estamos generando una conexión humana a través de la transparencia mía, de la humildad para reconocer mi error. Ahora le podrás explicar cosas porque sintiéndose seguro, su cerebro ya no está reaccionando desde los circuitos cerebrales de las emociones, del circuito cerebral límbico, sino es su corteza prefrontal, que es la que habla, piensa, siente, analiza, procesa las palabras, ya va a estar reconectada. Y entonces, explícale su derecho a ser respetado. Explícale que nadie tiene derecho a transgredir su cuerpo, menos aún las personas en quien él confía tanto. Esas que le están criando. Díselo, me pasó la mano y esto que hice estuvo mal. No debió ser. Ni yo, ni nadie tiene derecho a transgredir tu cuerpo. 7. Hazte el propósito de no volver a lastimar. La voluntad es un primer muy buen aliado. Todavía no es la solución, pero sin voluntad
no puede haber reparación. Proponte no volver a lastimar, porque eso te va a generar la creatividad para pensar qué tienes que hacer. Estoy perdiendo la cabeza a cada momento. No la puedo perder, porque no quiero volverle a lastimar. ¿Qué tengo que hacer? En este congreso ya dije un montón de cosas y cada quien necesita algo diferente. Hay quien lo que necesita es bajar sus niveles de estrés de vida cotidiana. A lo mejor requiere reorganizar su vida o ampliar su red social, su red familiar de apoyo, o reorganizarse con su pareja, si la tiene, para distribuirse las funciones domésticas de cuidado y laborales que tienen que cumplir. Hay personas que lo que requerirán, pues, es herramientas para poderse autorregular. Y en la primera conferencia del día de hoy nos regalaron gran cantidad de recursos asociados al mindfulness y otra gran cantidad de alternativas que existen para adquirir esta habilidad de autorregulación de mis impulsos, de mis emociones. Al ser eso una habilidad que yo no recibí como regalo de la crianza autoritaria de la que vengo, nunca es tarde. Y hay en internet cantidad de tutoriales para que yo aprenda a regular mis emociones. Bueno, pero estoy diciendo que el paso previo es no volver a lastimar, hacerme de eso un propósito. Empujar a mi voluntad a que me lleve a ello. Después es importante reparar el daño, resarcir el daño. No basta con decirle a mi hijo lo siento. En nuestra cultura judeocristiana, a lo mucho llegamos a eso, a reconocer que nos equivocamos, a decir lo siento a un Dios que está en las alturas o a un sacerdote que me da la confesión y que me dice, bueno, ya, la penitencia es esta, quedas ligero de culpa nuevamente. Tenemos que aprender a dar ese brinco que es reparar el daño. Si lo hice sentir mal, ¿qué tengo que hacer para hacerle sentir bien? 9. Esta parte es muy importante. Ofrécele a tu hijo una explicación narrativa acerca de cómo llegaste tú a cometer esa injusticia con tu hijo y cómo y qué vas a hacer para recuperar su confianza. Si tú le explicas, pegando todos estos elementos, lo que acaba de ocurrir en este suceso, pegué, no debía hacerlo, lo siento en el corazón, entiendo que estés reaccionando tú así, nadie ni yo puede meterse con tu cuerpo, me hago el propósito de no volver a lastimar. Lo que me llevó a mí a hacer esto fue tal y tal. Le doy una narrativa que explique qué me llevó a ese lugar. Y entonces, el número 10 será, después de este suceso, generar un compromiso personal conmigo y con mi hijo, con mi hija, para ser una mejor persona, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor docente. Me comprometo a crear mejor cada día, a ser una persona que no infringe daño. ¿Cómo? Adquiriendo habilidades para la crianza. Bueno, esos 10 elementos nos ayudan de manera fina a llevarnos del error a la reparación. Somos imperfectos, nos equivocamos. Por más que estudiemos sobre crianza, hay un punto donde la vida nos aprieta, nos presiona, nos asusta y reventamos. Y muchas veces esa agresividad encuentra como recipiente el cuerpo de un niño, una niña, un adolescente, al que llamamos hijo, hija. Ese dolor no lo podremos evitar, pero el trauma y sufrimiento sí. ¿Cómo? Yendo a la reparación a través de estos 10 elementos que yo procuré desmenuzarlos para poder ayudar a las personas a ese cómo llegar a la reparación. Y lo dejé escrito ahí en ese libro de mi autoría que se llama 0 golpes. ¿Por qué? Porque
a través de más de 20 años de acompañar a cuidadores, a personas dedicadas a la crianza, había un punto donde reconocían que lo que habían hecho estuvo mal. Decían, ¿qué puedo hacer? Hubo que desmenuzarlo y ahí quedó. Muchas de estas personas llegaban a psicoterapia conmigo o llegaban a mi taller o a mi curso, a mi conferencia, y en muchas ocasiones me llegaron a decir, si yo hubiera escuchado antes estas formas respetuosas, positivas de criar, pero me llegaron tarde. Mi hijo es adolescente hoy. ¿Qué puedo hacer? Todavía puedo reparar la infancia de mi hijo, de mi hija. Hoy que es adolescente, ustedes ya lo escucharon en este congreso. La respuesta es sí, nunca es tarde. Y en la adolescencia es una oportunidad valiosísima porque el cerebro está en reconstrucción y, digamos, es como si el cerebro estuviera blandito como para poder recibir experiencias nuevas, experiencias diferentes. Entonces, se puede reparar el daño que yo le hice con mi estilo autoritario a mi hijo, a mi hija, en la infancia. Ahora que me doy cuenta, esas formas no eran formas adecuadas, respetuosas, e incluso hoy en México son ilegales. Recuerden que el 11 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prohibición del castigo corporal y humillante. Significa que en todo el país ya está prohibido utilizar coscorrones, nalgadas, pellizcos, críticas, amenazas, ofensas verbales, todo lo que resulte humillante como medida disciplinaria está prohibido, es ilegal. En Jalisco ya estaba prohibido antes del 11 de enero y en muchos otros estados de la República. Entonces, si eso está prohibido y apenas me vengo dando cuenta hoy, necesito ayudarle a mi hijo para que eso que vivió en su infancia no le afecte. Y entonces, ¿cómo reparo la infancia de mi hija, de mi hijo, hoy que es adolescente? Bueno, apoyándome en esos 10 elementos que les compartí antes, subrayo 6 de ellos. Si de veras tú de conciencia plena has hecho un acto de revisión de tu práctica de crianza, esta te lleva a darte cuenta si te equivocaste, entonces aprovecha que tu adolescente tiene un cerebro y un aparato mental hoy más sofisticado para hablar de temas e incluso reflexionar acerca de ellos. Y entonces, en un momento de calma, reconócete ante él responsable. Exprésale tu repudio y arrepentimiento por aquellas acciones maltratantes que cometiste. 1, 2, 10, 100, las que hayan sido. 3, comprométete a ser una persona que no infringe daño. 4, muéstrale que entiendes desde su perspectiva de persona lastimada. 5, ofrécele una explicación acerca del por qué y cómo llegaste a cometer esos abusos, esas injusticias. 6, infórmale que cambiarás tus métodos disciplinarios. Entonces, te quiero proponer que me sigas en qué se traduciría hacer esto en un diálogo con mi hijo adolescente. Cada quien usa sus palabras, pero digamos, para transmitir cómo imagina un diálogo con tu hijo hoy adolescente o con tu hija, probablemente habría que decirle algo del tipo: hija, hijo, te he culpado, criticado y hasta castigado por tu mal comportamiento, haciéndote sentir una mala persona. Quiero decirte que lo siento. Tú no eres malo, yo tampoco. Son mis métodos los que te han hecho que actúes así. Son mis métodos los que han estado equivocados. Asumo mi responsabilidad. Hoy rechazo aquellas veces, hoy repudio aquellas veces que te grité, castigué, humillé. Definitivamente no fueron buenas maneras de educar. No debí utilizarlas. Estaban, están y siempre estarán mal. Es más, me entero que son ilegales hoy.
Me arrepiento de haberlas utilizado porque lastimé a quien más quiero en la vida. Mi hijo, mi hija. Ahora entiendo por qué no confías en mí. ¿Por qué te alejaste de mí paulatinamente? ¿Por qué hoy soy la última persona en enterarme de tus problemas, conflictos o embrollos? Ahora entiendo por qué actúas como actúas. Te cuento que yo creía que la manera de hacer de ti una persona recta, responsable, disciplinada, exitosa y feliz era siendo firme. Pero ahora entiendo que no estaba siendo firme, sino violento. No lo sabía antes porque así fueron mis padres, mis maestros y quienes me criaron. Así fueron conmigo. Deseo que me mires con buenos ojos, que veas que eso que te hice no refleja la totalidad de la persona que soy, sino que también soy mis aciertos que he tenido contigo. Estoy trabajando en mí para convertirme en una persona digna de tu confianza. Deseo que no solo sepas, sino que sientas que puedes contar conmigo ahora y siempre. Desde este momento, utilizaré nuevas alternativas, nuevos métodos que he ido aprendiendo, leyendo libros, platicando con otras mamás, con otros papás, yendo a talleres, escuchando conferencias. Hagamos el acuerdo de comenzar nuevamente. Algo así, imagino en este diálogo, que puede ser el inicio de una reparación de esas heridas de la infancia. No voy a alcanzar a explicar con detalle dónde estarían los efectos de cada una de estas palabras, dónde estarían los efectos de cada una de estas palabras que acabo de compartir. Pero van en la línea de atender todos estos 10 elementos iniciales que te compartí, que si nos damos cuenta, son los elementos que tiene que transitar un paciente adulto en psicoterapia cuando viene a trabajar sus asuntos de su historia. Invariablemente, en algún punto, vienen a su recuerdo, vienen a su discurso en la psicoterapia aquel día en que su papá, mamá, le pegó, le humilló, le trató mal. Y entonces ahí el proceso terapéutico comienza toda una búsqueda, toda una exploración y un acompañamiento para poderle dar narrativa a ello. Bueno, podrías ahorrarle procesos terapéuticos a tu hijo, a tu hija, si en el momento en que ocurre el evento maltratante, haces lo que mencionamos en esos 10 elementos, o si en la adolescencia hablas calma y generas un diálogo parecido al que está, digamos, basado en estos 6 puntos. Pero hay un paso o una condición previa para que tú puedas reparar la infancia de tu hija o de tu hijo, para que puedas llevar a cabo este diálogo que yo compartí ahorita contigo. Y la condición previa es que hagas eso, pero contigo mismo como papá. Antes de hablar con tu hija, con tu hijo, necesitas tú mismo, tú misma, reconocerte humano, imperfecto, falible. Necesitas expresarte aceptación por tus luces, identificar, trabajar y superar tus sombras. Necesitas hacerte el propósito de ser mejor persona cada día, mostrarte benévolo con tu propia historia, comprenderte desde tu perspectiva de persona también lastimada. No es para justificarme, no es para decir yo le pego a mi hijo porque a mí me pegaron, no es para justificarme, es para entenderme a mí mismo en toda mi extensión. Yo no soy solo esos malos momentos que he tenido con mi hija, con mi hijo. Yo soy mucho más que eso. Yo soy también los buenos momentos que he tenido, que han sido mayoría, han sido más los buenos tratos que los malos tratos. Pero además, yo no solo soy papá de esta hija o hijo, soy mucho más que eso. También soy trabajador, también soy pareja, también soy amigo, soy muchas cosas. Entonces, recupera tu historia, compréndete, acéptate, reconócete también como una persona lastimada. Ofrécete una explicación
acerca de por qué y cómo llegaste a ser el padre o la madre que eres, con ciertos y desaciertos. Y finalmente, comprométete a ser una persona que no infringe daño y trabaja en ello. Y entonces, antes de que tú tengas un diálogo con tu hijo en los términos que anteriormente comenté, es necesario tener un diálogo contigo mismo. Un diálogo que yo me contigo, contigo mismo, que yo me lo imagino así. Soy una madre, soy un padre humano que hace lo mejor que puede con lo que tiene día a día y por humano, imperfecto. Y así me acepto, con mis luces y sombras, con mis aciertos y desaciertos. Hago lo que puedo, sé que puedo un poco más. Ser mejor mamá, mejor papá. Soy yo, mi historia y mis circunstancias, reaccionando en función de las oportunidades que me da la vida para realizar mi rol de madre, mi rol de padre. Me asumo miembro de una generación de adultos heridos por estilos de crianza autoritario, de que era el mejor estilo con el que contaban mis antecesores. Estilos que hoy me han llevado a lastimar a mi propio hijo, a quien más amo. No juzgo ni rechazo a quienes me hirieron mientras me criaban. Reconozco que hicieron lo mejor que pudieron. No los justifico tampoco. Solo lo asumo, acomodo en mi propia narrativa, en mi propia historia, de una manera tal que yo ya no asumo las culpas por aquellas ocasiones en que me lastimaron. La responsabilidad fue suya, producto de su propia historia, no mía. Y también agradezco lo bueno que me dieron y me responsabilizo de curar las heridas que me generaron para no volver a herir más a mi hija, a mi hijo. Me reconozco, me acepto, me quiero. Me siento orgulloso de mis aciertos, como madre, como padre. Me perdono por los errores cometidos y me dispongo a reparar los daños. Bueno, si tú logras hacer un diálogo contigo mismo en estos términos, y si ahorita me fuiste siguiendo y percibes que sí lograste aceptarte, reconocerte, perdonarte, responsabilizarte del daño y proponerte a reparar, estás listo para dialogar con tu hija, con tu hijo y reparar su infancia. Pero si ahorita, al irme escuchando, las palabras te iban chocando, no lograste estar orgulloso de ti, aceptarte, perdonarte, sigue trabajando en ello. Y si sientes que requieres ayuda profesional, ayuda de otra persona, no lo dudes, pide ayuda, acércate, búscala. Para que entonces sí, estés listo para reparar la infancia de tu hijo y de tu hija. Tanto él como tú se lo merecen. Hay que hacerlo, porque además esto es posible. Dice el escritor Ernesto Sabato, a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Estamos hechos de heridas que generaron grietas. La grieta no necesariamente tiene una lectura negativa solamente, tiene una posibilidad. Las grietas sirven para que nos entre la luz, que nos entre el oxígeno, entre el aire. Y por eso, a una vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Es más fácil crear hijas e hijos fuertes y sanos cuando los adultos reparamos nuestro niño interior herido. Se puede, sí se puede. Finalmente, y con esto termino, con estas láminas preciosas del caricaturista y dibujante Tute. Hagámoslo para que cuando nuestros nietos nos pregunten ¿qué tal estuvo? ¿Cómo te fue en la vida? Podamos darle una respuesta gozosa, alegre, reparadora, porque recuerden que la vejez es esa etapa del ciclo vital donde viene la cosecha y la resignificación de todo lo vivido. Es muy pesado llegar con culpas por todo el daño generado y no reparado. Es aliviane llegar a la vejez con nuestras faltas, errores reparados.
Entonces no olvidemos que hoy estamos criando a nuestros nietos a través del trato que le estamos dando a nuestros hijos e hijas. Entonces mi deseo para todos ustedes que están escuchando acá, a todas ustedes, es que les vaya bien en la vida y que cuando sus nietos les pregunten, ¿qué tal estuvo tu vida? ¿Cómo te fue? Ustedes puedan decir, chingón, a todo dar, muy bien, me equivoqué, reparé, aprendí, me fui haciendo más sabio y cada vez me equivoqué menos, con menos intensidad, y cuando llegué a hacerlo así, yo sabía qué hacer, no avergonzarme de mí, no culpar al otro, sino reparar, reparar, reparar. Gracias. Gaudencio, muchísimas gracias. ¿Te podemos hacer unas preguntas del público? Perfecto. La primera Adelante. es, si el trauma, el enojo, la marca es causada por el núcleo familiar, ¿cómo siendo alguien ajeno puede ayudar a su reparación? Uy, bastante. Y qué bueno que lanzas la pregunta, porque podemos hacer mucho las personas que no somos de ese núcleo familiar de donde viene esa niña, niño o adolescente, a través de una actitud y una postura personal bien tratante. A esto es a lo que se le ha venido llamando convertirnos en un tutor de resiliencia. El tutor de resiliencia es aquella persona, experiencia, que le ofrece a la niña, niño, adolescente o al adulto, cualquier persona, le ofrece una experiencia de buen trato, que le permite activar su ámbito sensorial, sus circuitos cerebrales asociados no al miedo, no al terror, no al horror, sino al placer, a la seguridad, al orgullo. Lo voy a contestar yéndome a escenarios extremos. Y recuerden, incluso la conferencia que me antecedió lo dijeron muy claro. En el caso extremo, niñas, niños que han vivido malos tratos crónicos, intensos, por mucho tiempo, si no aparece en su vida un tutor de resiliencia, alguien que le pueda hacer sentir, no solo decir, sino hacer sentir eso que te hacen no está bien, no es adecuado, no es tu derecho, no es tu culpa, lo que está mal es el método de esa persona que te lo está haciendo, tienes razón en sentirte así y cuentas conmigo como un adulto de esta sociedad para que busquemos formas de que tú salgas de esto. Si yo aparezco en la vida de una niña o un niño haciendo algo de este tipo, le estoy regalando una experiencia sensorial de buen trato que probablemente él o ella no ha experimentado de manera suficiente en sus células. Por lo tanto, esa experiencia de buen trato va a servir como contraste ante las sensaciones maltratantes que ha venido teniendo. Y habrá un punto en su vida donde tenga más fuerza, más edad, y entonces ya pueda tomar una decisión. Y para decidir necesitamos tener más de una alternativa. Cuando la niña o el niño y adolescente solo vivió malos tratos, no puede tener opción para decidir. Esa persona joven, su único mundo es el maltrato. Por tanto, va a estar metido en dinámicas relacionales de malos tratos con sus amistades, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, porque es lo único que conoce. Pero cuando en su cuerpo, en su cerebro profundo, donde se anidan las memorias sensoriales, ya hay un registro de lo que se siente cuando te miran bien, cuando te hablan por tu nombre, cuando te ofrecen ayuda, cuando te hacen sentir importante, persona con derechos. Esa sensación, esa memoria sensorial, entonces ya me ayuda a tener un contraste sobre los buenos y los malos tratos. Y si las circunstancias de vida me lo permiten, terminaré optando por los buenos tratos. Entonces, podemos ser un tutor de resiliencia cualquier persona. Y no necesitamos estar metidos en la vida de ese niña, niño o adolescente por largo tiempo. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con lo que le hacemos experimentar. Entonces, un vecino, un docente, cualquier persona, podemos regalar buen trato y generar esas memorias sensoriales que harán
libre a esa persona, porque libre es aquella persona que puede optar entre dos o más opciones. Un niño, una niña, un adolescente debería tener en su memoria sensorial la experimentación de el buen y el mal trato, en mayor intensidad del buen trato, para que entonces pueda optar el día de mañana por la ruta del buen trato para sí, para las demás personas y para su entorno, para su planeta. Gaudí, Eliam Vázquez te pregunta, ¿cómo combatir la mentalidad de que los niños de hoy son la generación de cristal por no soportar el mismo tipo de educación que recibieron los padres hace años? Híjole, pues vamos a necesitar hacer muchas cosas y ya las estamos haciendo, es lo mejor, ¿no? Este mismo Congreso es un hacer ya, porque lo que este Congreso está poniendo es la oportunidad a muchos y muchas expositoras de que podamos compartir información. Y necesitamos información basada en evidencia científica para difundirla. Este Congreso está haciendo tal cosa, difundiendo información científica para ir tumbando esos mitos. No nos desesperemos, ¿eh? O sea, yo llevo más de 20 años haciendo esto y yo hoy veo a gente muy desesperada diciendo, es que yo promuevo el buen trato y todo el mundo me contesta como en contra, que por eso están como están hoy, que no se queda. No desesperemos, o sea, esto es lo más esperado. O sea, los cambios de paradigma no se miden en años, se miden en generaciones. Y la sociología nos dice que para cambiar un paradigma se requieren por lo menos 3 generaciones. A esta generación nuestra nos está tocando iniciar. Y tenemos hoy a favor incluso un marco jurídico, que nos está dando el marco para promover crianza positiva. A las instituciones públicas le está dando el ordenamiento de que promuevan crianza positiva. Estamos empezando y nuestro país está despertando. Son muy pocas las instituciones públicas del país que ya tomaron este mensaje. Este Congreso, este grupo de Zapopan, es ejemplo de ello, pero hay muy pocos en el país. Todo el país debería de estar promoviendo crianza positiva, pero hacia allá vamos. No me desespero tampoco, eso va a ocurrir. Finalmente, ¿yo qué le digo en el día a día a las personas que me dicen, por eso hoy hay esta generación blandengue de cristal? Porque los estamos tratando de una manera diferente, respetuosa. Antes nos trataban fuerte, rudo, y éramos mejor personas. Fácil tumbar ese argumento, hasta volver a mirar a la terca realidad que siempre se nos impone. Veamos, México es el país con índices de violencia terrible en Latinoamérica. Estamos en los primeros lugares en muchas cosas, en abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, en asesinatos. Cada día en México entre 4 y 6 niñas o niños son asesinados en dinámicas de violencia familiar, no en otro tipo de conflictos, en dinámicas. Entonces, con todos los niveles de violencia, de impunidad, de destructividad hacia el planeta que tenemos en nuestro país, nos atrevemos a decir que las formas en que nos educaron resultaron muy buenas. Si realmente hubieran resultado muy buenas, hoy seríamos un país declarado el mejor país para vivir. Y no estamos en esa categoría. Quienes están en esa categoría, por tener los mejores niveles de productividad, menores niveles de violencia, etcétera, son los países como Suecia, que hace 40 años comenzaron a hacer este trabajo de erradicar las violencias en la crianza y promover el fortalecimiento parental, ¿no? Hoy, ya después de 4 décadas, están gozando de los resultados. Entonces, no es cierto que la manera en que nos educaron es la mejor que existe. ¿Y cuál es la evidencia? Pues los niveles de violencia y destructividad que tenemos en nuestra Latinoamérica. La reticencia a crear con respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Y la dificultad que tenemos ante estas nuevas generaciones jóvenes que hoy nos vienen diciendo, profesor, no acepto que me hable así, me está insultando, no lo haga. Eso no es cristal, eso no es blandengue, eso es ciudadanía. Eso ya es un ejercicio juvenil de ciudadanía. Ciudadanía significa que ya conoce cuáles son sus derechos, cómo se exigen y los exige. Nosotros como generación no pudimos hacer eso en nuestra adolescencia ni en nuestra niñez. Estábamos controlados, estábamos sometidos, no teníamos una convención sobre los derechos del niño todavía firmada. Yo nací antes de la convención y muchas de las
personas que estamos aquí nacimos antes. Entonces, pues bueno, recurramos a la evidencia y a la terca realidad que es nuestra aliada para este cambio de paradigma. Verónica nos comenta algo que creo que muchos padres nos podemos sentir relacionados. Ella nos dice, yo soy muy gritona y de verdad lo reconozco. Sin embargo, me engancho y diario pasa algo y grito. Ya estoy atorada en reconocer el daño y no avanzo. ¿Qué hago? Bueno, es difícil responderle directamente a una persona que yo no conozco. Sería irresponsable decirle haz tal cosa, ¿no? Más bien voy a usar su pregunta para decir algo general. Y lo general es que cuando los recursos para cambiar mis formas maltratantes a bien tratantes son del tipo psicoeducativo, es decir, cuando ya fui a una conferencia, a 2 talleres, ya fui a muchos congresos como estos que organizan instituciones públicas y también las privadas, y no logro aplicar eso que ahí me están enseñando, entonces quiere decir que los recursos psicoeducativos, informativos, me están alcanzando. Tal vez necesito algo más personalizado o más en pequeño grupo. Tal vez requiero ir a psicoterapia o tal vez requiero pedir una asesoría con mucha de la gente que afortunadamente en México se ha ido formando en metodologías de crianza respetuosa. Busca a esas personas, pero sobre todo yo diría, invirtamos en esta que es una de las profesiones más complejas, una de las profesiones imposibles, la de criar, la de educar, porque esto no es del terreno de lo simple, es complejo. No significa complicado, eso depende de nuestras habilidades. Para que lo complejo no se nos haga complicado, necesitamos invertir tiempo, trabajo, dedicación y en ocasiones hasta psicoterapia. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos, primero nosotros como adultos y enseguida nuestros hijos tienen derecho al buen trato. No es que se merezcan nuestro buen trato, no tiene que ver con merecimiento, tiene que ver con un derecho. Ellos tienen derecho a una vida, al acceso a una vida libre de violencia, tienen derecho a la paz. Por lo tanto, eso está en nuestra Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. Por lo tanto, esos derechos suyos son obligación nuestra. Y si yo me siento que me faltan herramientas para poder hacer tal cosa, pues me voy a entrenar, porque son habilidades. No es que nací o no nací con la capacidad de criar. No, nací con el potencial. Y si hoy estoy aquí en el planeta Tierra, es que tengo esa capacidad de cuidado que está codificada en mi cerebro. ¿Qué necesito desempolvarla? ¿Cómo? Acercándome a gente que me puede ayudar para tal fin. Eso es lo que podría decir. Yo quiero ser veterinario. Yo quiero ser científica. Yo quiero ser ecologista. Yo quiero sentirme comprendida y feliz. Porque queremos construir un mundo más amable. Súmate al cambio de paradigma hacia los buenos tratos a niñas y niños, empezando hoy por tu formación. Academia FAI, de la mano de 9 especialistas, ofrecemos el diplomado online en vivo Salud Mental Infantil. Ingresa en academia.americaporlainfancia.com e inscríbete a este diplomado de 8 módulos y 2 clases magistrales con un total de 140 horas de formación, con clases en vivo y actividades a distancia. Aprende en una comunidad multicultural y conoce profesionales de otras latitudes. Crea redes de colaboración entre profesionales de habla hispana. Acompañamiento sensible de docentes con años de expertise que te guiarán en este viaje. Con la característica en común de ser incansables voceros de los buenos tratos, además de un largo recorrido en el trabajo profesional y personal. 2 Masterclass. Si deseas ser parte de la comunidad de profesionales sensibles en torno a niños y niñas, si buscas aplicar lo aprendido en tu vida personal y profesional, y si deseas comprender la salud mental infantil, este diplomado es para ti. Te invitamos a hacer la diferencia. Academia FAI, por una cultura de paz.